Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado alguna vez el himno titulado Sublime Gracia. Sublime Gracia. Su autor fue un ministro inglés muy popular en su tiempo llamado John Newton. Y este ministro escribió, además de ese himno, muchos otros. Pero algo no muy conocido y que es muy interesante de su ministerio son las cartas que escribió a otros creyentes y almas necesitadas. Entre sus cartas hay una dedicada a un pastor joven que acababa de ser ordenado. Y en esta John Newton le explica en qué consiste la verdadera predicación y le advierte acerca de algunos vicios comunes en los predicadores. John Newton nos dice, hermanos, que el primero de los vicios es la simulación de los oradores. El peligro es convertir la predicación en un concurso de oratoria, en una especie de actuación teatral, con gestos, con palabras, con expresiones muy estudiadas. Y creo que también es algo que hemos visto, sobre todo, por ejemplo, en los predicadores de la prosperidad, ¿verdad? Que parece que estudian más cómo sonreír a la cámara de lo que estudian en realidad sus Biblias, cómo se conducen, ¿verdad? Sí, cómo mueven sus manos. Parece que se pusieron a actuar delante del espejo y no dudo que eso es en realidad lo que estén haciendo. Ese es uno de los peligros, convertir la predicación en un concurso de declamación o de oratoria. El segundo de los vicios, nos dice John Newton, es vociferar. Esto quiere decir dar de gritos y considerar eso, ¿verdad?, una predicación poderosa. No predicó poderosamente el predicador porque no hubo gritos. Habló en una voz así muy tranquila. Pero él dice que esto rara vez produce un buen efecto en los oyentes. Se siente artificial y es un mal hábito. Al querer enfatizar todo en un mensaje, al final no se enfatiza nada. El tercer vicio, dice John Newton, es la predicación airada y regañona, que aparentemente se presenta con un manto de celo por la verdad. Pero resulta, dice él, como el hombre del proverbio, el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte. Yo creo también que hemos visto predicación así, ¿verdad? Que son 40 minutos, 50 minutos, 60 minutos, en que es puro estar regañando y regañando, que parece que el predicador está enojado, ¿verdad? Y uno dice, ¿dónde queda la gracia? ¿Dónde queda el amor? ¿Dónde queda la manera, hermanos, en que nuestro mensaje como embajadores de Cristo debe corresponder con la actitud, con la forma en que se presenta el mensaje? Obviamente hay palabras fuertes, ¿verdad? Hay ocasiones en las que hay que hablar fuerte, pero uno no puede estar predicando así todo el tiempo. Esos son los vicios, y creo que los hemos identificado. Pero ¿cómo debería ser entonces la predicación? Pónganse en los pies de un ministro recién ordenado. Newton dice, cito, si deseas predicar el Evangelio con poder, ora por un espíritu sencillo y humilde, para que no tengas otro propósito, sino proclamar la gloria del Señor. En otra cita dice, una confianza legítima en las verdades de las que hablas, un entendimiento de la importancia de tu mensaje, un amor por las almas preciosas y una percepción de la presencia divina impartirá solidez a tus discursos, seriedad, un peso que causará una simpatía en tus oyentes, y ellos prestarán atención como a alguien que habla con espíritu, demostración y poder. Por último, les comparto esta frase que resume gran parte, hermanos, de lo que vemos en este texto. John Newton dice las siguientes palabras: el gran principio de la oratoria evangélica es la sencillez. Otra vez, el gran principio de la oratoria evangélica es la sencillez.
Así es, hermanos, como se ve la predicación que agrada a Dios. Una predicación sin simulación, una predicación sin gritos, una predicación sin regaños, una predicación que presenta a Cristo con claridad y sencillez. Y he citado, ¿verdad?, de la carta de John Newton, porque creo que captura muy bien el espíritu de lo que encontramos en nuestro pasaje, el modo de predicación que tenía el apóstol Pablo. Estuvimos viendo, hermanos, que en esta sección, desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 2, versículo 5, había tres cosas. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Lo vimos por el mensaje que Dios nos ha dado. ¿En qué consiste este mensaje? Pablo lo llama la palabra de la cruz. Un Salvador sufriente, un Salvador quebrantado y crucificado. Lo vimos también, en segundo lugar, en quiénes son los receptores de este mensaje. Pablo dice lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo. A eso llamó Dios, ¿verdad?, para recibir este mensaje. Y por último, hermanos, vemos cómo Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo a través de la forma de la predicación, que es lo que vamos a estar considerando en esta tarde, la forma de la predicación del apóstol. Eso es en cuanto a la sección. Pero si queremos dividir nuestro pasaje, capítulo 2, versículos 1 al 5, quiero darles tres cosas que nos menciona el apóstol Pablo. En primer lugar, ¿cuál era el tema de la predicación? El tema de la predicación, versículos 1 y 2. En segundo lugar, ¿cuál es el modo de la predicación? El modo de la predicación, versículos 3 y 4. Y por último, ¿cuál es el resultado de esa predicación? Versículo 5, el resultado de la predicación. El tema, el modo, el resultado. Esos son nuestros tres puntos en este pasaje. Y lo primero que quiero que vean en este primer punto, el tema de la predicación, es cómo Pablo continúa su argumento a través de un contraste. Pablo nos dice lo que no hizo y luego nos dice lo que sí hizo. Vean por favor otra vez el pasaje, versículo 1. Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Eso es lo que no hizo. ¿Qué es lo que sí hizo? Versículo 2. Me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mismo contraste vemos en todo el pasaje. Lo que Pablo no hizo, ni su palabra ni su predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. ¿Cómo fue? Fue con temor, fue con temblor, fue con debilidad, fue con demostración del Espíritu y de poder. ¿Cuál es el resultado? También hay un contraste. Que la fe, ¿verdad?, de los creyentes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, hay un contraste, hermanos, que recorre a estos 5 versículos. Y lo primero que dice Pablo es la manera en que él no llegó a ellos. Yo no llegué a ustedes con excelencia de palabras o sabiduría. Pablo dice que él venía anunciando el testimonio de Dios. Y esa palabra es importante. Pablo les está recordando a los corintios que como misionero su meta era anunciar el testimonio de Dios. No era un mensaje propio de Pablo, no era una invención, no era una ocurrencia, no era algo que él hubiera pulido o desarrollado. De ser así, hubiera tenido el derecho de cambiarlo o presentarlo de la manera en que él quisiera. Pero este no era el testimonio de Pablo, era el mensaje de Dios, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha dicho. Eso es lo que Pablo anunciaba. Él se ve aquí, hermanos, simplemente como un heraldo, un mensajero que tiene que llevar un informe tal y como él lo recibió, sin agregar y sin quitar nada de ese mensaje. Por eso les dice la manera en que él no predicó. No fui con excelencia de palabras o sabiduría. Y aquí es donde el tema de una predicación está muy relacionado con el modo de la predicación. El tema o contenido del mensaje de Pablo no consistía en un discurso elevado o incomprensible.
o en una forma de sabiduría humana. Pablo les está diciendo, yo no fui a ustedes como lo haría uno de los filósofos, para anunciarles una nueva forma de vida, con palabras difíciles, con conceptos que ustedes no pudieran recibir. ¿Cómo lo hizo Pablo entonces? ¿Cómo es que va a ellos, hermanos? ¿Y cuál es el tema de su predicación? Pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El tema, pues, de la predicación de Pablo no era la excelencia de palabras, no era la elocuencia que él pudiera haber utilizado. El tema era Jesucristo. Y en particular, Pablo dice, este crucificado. Ahora, esto no significa que Pablo no hablara de otros temas. Lo vemos en la carta. Habla de Dios el Padre, por ejemplo. Ya lo ha hecho en el capítulo 1. Pablo nos habla acerca del Espíritu Santo, lo hace en este mismo pasaje y lo va a hacer después. Pablo nos habla acerca de la iglesia, acerca de muchas otras cosas. Pero lo que esto quiere decir, hermanos, es que este era el tema principal de Pablo. Pablo pasó de rechazar a Cristo a verlo como la sabiduría y el poder de Dios. Pablo pasó de jactarse en sus logros en el judaísmo a gloriarse, como lo veíamos en el pasaje anterior, a gloriarse en Cristo Jesús, a decir el motivo de mi gloria, el mensaje que yo traigo, el centro, el enfoque es Jesucristo, y en particular Jesucristo en su crucifixión. Pablo habla también de la resurrección en esta carta, ¿verdad? Al final, capítulo 15, como si Pablo, hermanos, quisiera encerrar todo lo que dice entre el capítulo 1 y el capítulo 15 como el cuerpo de Cristo, la muerte de Cristo, capítulo 1, capítulo 2, la resurrección de Cristo, capítulo 15, todo está encerrado bajo Jesucristo. Pero Pablo hace énfasis particular en la crucifixión de Cristo, porque él nos ha venido hablando de cómo es que Dios enloquece la sabiduría del mundo, a través de lo que es necio, lo que es vil, lo que es menospreciado. ¿Qué cosa más menospreciada puede haber que el Salvador del mundo crucificado por nuestros pecados? Pero para los llamados, nos ha dicho Pablo, sabiduría y poder de Dios. El apóstol se propuso entonces hablar intencionalmente de cómo Jesús es el Mesías prometido por los profetas. Por eso tenemos allí la palabra Cristo, Jesucristo. Y cómo el Mesías había sido crucificado por nuestros pecados. Si queremos desglosar más el tema principal del apóstol Pablo, podemos decir la persona de Cristo y podemos decir la obra de Cristo. De hecho, hermanos, ese es un resumen apto o adecuado del Evangelio. Propiamente dicho, el Evangelio es la persona de Cristo y la obra de Cristo. ¿Qué podemos decir de la persona de Cristo? Pablo ya nos dice algo de su identidad. Jesucristo, Él es el Mesías, el ungido por Dios con el Espíritu Santo, ungido sin medida. Pero sabemos algo más acerca de Cristo, y Pablo lo va a decir después en su carta, que Él es el Señor, que la persona de Cristo, aunque es una sola, tiene dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Pablo hablaba de la persona de Cristo, y Pablo hablaba también del oficio de Cristo. Cristo es nuestro mediador. ¿Cómo se lo va a decir a Timoteo? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo nos habla particularmente del estado de humillación de Cristo. Y esto, hermanos, va a corresponder con el modo de la predicación. Si nuestro Salvador es un Salvador crucificado, no deberíamos esperar que la predicación fuera un acto pomposo o en el que haya simulación, o sea, una especie de teatro. Deberíamos esperar también que la forma en que se predica se corresponda a este mensaje. Una forma, ¿verdad?, que para el mundo se vea como algo necio, como algo vil, como algo menospreciado, como un loco, ¿verdad?, hablándole a otras personas de lo que Dios ha hecho en Cristo.
Pablo hablaba de la obra del Señor, Cristo crucificado, lo que Cristo ha logrado con su expiación, cubriendo nuestros pecados. La redención que Cristo ha traído. Pablo ya ha utilizado la palabra redención. ¿Cómo en Cristo obtenemos justificación, santificación, redención, sabiduría? Él es la fuente de todos los beneficios salvíficos que recibimos. Cristo ha traído propiciación, ha aplacado la ira de Dios a favor nuestro. Cristo nos ha sustituido en esa cruz. Y por eso, hermanos, este era el tema principal del apóstol Pablo. Pero vean, en segundo lugar, ¿cuál era entonces el modo de la predicación del apóstol? El tema claramente es Jesucristo. ¿Cuál es ahora el modo en que Pablo predicaba? Pablo dice, versículo 3, versículo 4, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Pablo, hermanos, no era como los vendedores de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Que cuando nos hablan, la estrategia consiste en tratar de derribar todos los argumentos que la otra persona pueda presentar con los beneficios que este servicio ofrece. Ahora, podemos escalar eso más, ¿verdad? Y decir que hay otro tipo de vendedores que utilizan discursos o estrategias que son todavía más agresivas que esas. Y diferentes trucos, ¿verdad? Para convencer a la gente, para crear todo un ambiente en una sala, ¿verdad? Como puede ser el caso, por ejemplo, de las subastas. Colocar a alguien allí, ¿verdad? A propósito, para que empiece a subir el precio y entonces obtengamos más ganancia. Pablo está diciendo, hermanos corintios, yo no fui a ustedes con esa clase de trucos, con palabras persuasivas de humana sabiduría, buscando pulir mi oratoria, mi discurso, para que ustedes entonces creyeran en Cristo. No. ¿Cuál fue el modo de la predicación de Pablo? El modo consiste en dos partes, hermanos. En primer lugar, ¿cuál era el estado del predicador en ese momento? Pablo nos lo dice, debilidad y mucho temor y temblor. No sabemos exactamente por qué Pablo se sentía así. El contexto no nos lo dice, no lo nos revela exactamente en la carta. La palabra que aparece como debilidad en griego se utiliza en otros contextos a veces para hablar de enfermedad. Podría ser el caso, no podemos estar seguros, pero es un hecho, hermanos, que Pablo no se sentía con un aire triunfante, con un aire, ¿verdad?, como se presentaría un vendedor en el mundo, muy seguro de sí mismo, quiero decir, mostrando esa confianza en uno mismo, ¿no? Pablo se presenta de una manera que corresponde al mensaje que está predicando. Se ve como un hombre débil, tiene temor, tiene temblor. Y creo que podemos conjeturar, hermanos, si quizás esto nos sirve, que una de las razones pudo haber sido la persecución que estaba habiendo en Corinto. Y la razón por la que digo eso está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo va a Corinto. Vean por favor Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Hechos capítulo 18, versículo 9 y 10. Pablo, hermanos, está aquí en Corinto cuando el Señor le dice estas palabras. Acaba de predicar a los judíos, les ha dicho a los judíos que va a predicar ahora también a los gentiles. Y nos dice el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Si el Señor le dice esto, hermanos, me parece natural o lógico pensar que la razón por la que Dios le da ese mensaje en ese momento es porque Pablo estaba sintiendo temor. No sabemos la razón, pero es un hecho. Pablo se sentía atemorizado. Y fue de esa manera que aún así, ¿verdad?, se sobrepone a su temor y decide anunciarle a los corintios el Evangelio.
Repito, no en un aire triunfalista. Pablo no se presenta como alguien fuerte, como alguien rico o poderoso, sino como un hombre débil, un hombre de carne y hueso, cuyo modo de predicación hace que resalte todavía más el mensaje que él trae. Pero vemos además, hermanos, en el versículo 4, el modo en que Pablo predicaba. No lo hizo con palabras persuasivas de humana sabiduría, pero ¿cómo sí lo hizo? Con demostración del Espíritu y de poder. ¿A qué se refiere eso? Yo creo que todo predicador que lee este pasaje dice, yo quiero esto. ¿Qué es la demostración del Espíritu y de poder? Algunos, ¿verdad?, han apuntado a la realidad de los milagros que se hacían por mano de los apóstoles, que encontramos también evidencia de eso en la primera carta a los Corintios. Pablo les puede decir a ellos que él hablaba lenguas más que todos. Pero creo que esto, hermanos, tiene que ver más con el aspecto sobrenatural que transcurre en una predicación. Y no me estoy refiriendo a los milagros, sino a lo que ocurre cuando el predicador está hablando y a lo que ocurre en el entendimiento de los que están oyendo. Creo que esa es la forma más natural de interpretar el pasaje, porque Pablo ya nos ha dicho que los judíos buscan señales. Y si la predicación de Pablo se distinguiera por ser una predicación milagrera, ¿verdad?, por así decirlo, entonces los judíos habrían creído. Pero no se distinguía por eso. La predicación se distinguía porque el mensaje hablaba de un Salvador sufriente. Y Pablo, hermanos, nos está hablando aquí de lo que él hacía a través de sus palabras. Está hablando de un acto que se realiza de forma oral, con la boca. Esto quiere decir que la demostración del Espíritu y de poder debe acompañar al acto de la predicación, a la articulación de las palabras. Así que, para no hacerlo más complicado, hermanos, quiero resumirlo en 3 puntos. Creo que la demostración del Espíritu y de poder se puede resumir en 3 cosas. Y la primera de ellas es iluminación. Iluminación. Con esto me refiero a que el Espíritu Santo acompañaría la predicación del apóstol. ¿Para qué? Para darle entendimiento tanto al predicador como a los oyentes en ese momento acerca del Evangelio. ¿De dónde estoy sacando esto? Bueno, el apóstol Pablo nos va a hablar del versículo 6 en adelante, de cómo el Espíritu nos revela aún lo profundo de Dios. Y cómo Pablo enseñaba palabras, ¿verdad?, que eran por el Espíritu, por una enseñanza que él había recibido del Espíritu Santo. Además, obtengo esto, hermanos, del panorama que tenemos en el Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo vino para dar testimonio ¿de quién? De Cristo, no de Él mismo. Noten eso, el Espíritu Santo es Dios, pero lo que los movimientos pentecostales no entienden es que el Espíritu Santo no vino para dar testimonio de sí mismo. El Espíritu Santo vino para apuntar el foco sobre Cristo, sobre la persona y la obra de Cristo, revelarnos quién es Él. En segundo lugar, creo que esta demostración del Espíritu y poder implica denuedo y claridad. Denuedo y claridad. Y eso es precisamente lo que vemos en la predicación apostólica en el libro de los Hechos. El Espíritu Santo los llenaba para que pudieran hablar con convicción, con fortaleza espiritual, y que pudieran articular claramente el mensaje del Evangelio. No va a haber un mejor sermón, creo yo, en la historia del mundo, que aquel sermón que el apóstol Pedro predicara en Hechos capítulo 2, mostrándole a los judíos por las Escrituras cómo Jesús había venido a cumplir todas esas promesas. Y la gente que lo vio se dio cuenta, hermanos. Lo veíamos en la ocasión anterior, en la predicación anterior, cuando las autoridades oyeron al apóstol Pedro y Juan y vieron el denuedo con el que hablaban. Se sorprendieron. Ellos dijeron, estos son hombres del vulgo, pero están hablando con un poder especial. Están hablando con una claridad que no podemos negar. Por último, creo que esto de la demostración del Espíritu y de poder implica también
la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Con esto me refiero a que el poder particular de la predicación apostólica venía precisamente de que el Espíritu Santo estaba allí presente, confirmando la veracidad de esas palabras. Esteban, por ejemplo, en Hechos capítulo 7, antes de que lo apedreen, le dice a esos hombres: ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Y sabemos, ¿verdad?, por el pasaje cuando eligen a los diáconos, que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Cuando estamos oyendo la predicación, nos da entendimiento, ¿verdad?, nos da luz para saber cómo se vinculan, ¿verdad?, esos puntos, qué relación tiene lo que estamos oyendo, cómo las Escrituras tienen un mensaje claro, puro para decirnos. El Espíritu Santo acompaña, ¿verdad?, con su presencia en ese momento el poder de la predicación. Es Él de donde se deriva ese poder, de donde se deriva la claridad de la predicación, el denuedo con que un predicador puede hacerlo. En otras palabras, es algo que depende del Espíritu. Si queremos resumirlo de esa manera, ¿en qué consistía la demostración del Espíritu y de poder? Predicar en dependencia del Espíritu Santo. Ese era el modo de predicación del apóstol. Por último, veamos cuál era el resultado de la predicación. ¿Por qué Pablo eligió hacerlo de esa manera y no de otra? Versículo 5 nos dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo nos está diciendo que si él hubiera predicado según la sabiduría humana o la excelencia de palabras, el resultado sería una fe cuyo fundamento es la sabiduría del hombre, cuyo fundamento es el hombre mismo. Pero dicho de manera positiva, Pablo dice, para que su fe esté fundada en el poder de Dios. Y ya nos ha dicho, ¿verdad?, que Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. La predicación que agrada a Dios, entonces, hermanos, es la predicación que tiene como tema principal a nuestro Señor Jesucristo y este crucificado. La predicación que se hace con demostración del Espíritu y de poder, y que tiene como resultado una fe verdadera, una fe sana, por estar fundamentada en el poder de Dios y no del hombre. Terminemos entonces aplicando lo que hemos visto en esta porción. ¿Cómo podemos aplicar, verdad, algo que era particular del apóstol para la iglesia como un todo? En primer lugar, hermanos, seamos celosos en mantener en este púlpito y en nuestro evangelismo a Jesucristo como el tema principal. Seamos celosos en mantener a Cristo como el tema principal. Si lo vemos por contraste, ¿en cuántos lugares de reunión, en este mismo momento, en esta misma ciudad, en cuántas supuestas iglesias se para un entretenedor, un juglar, un actor, un payaso, para compartir sus anécdotas, lo que le pasó en la semana, un pasaje por ahí, ¿verdad?, embarrado así como que un poquito de religión para que no se sientan muy culpables las personas que van en ese momento, discursos motivacionales, superación personal, una música, ¿verdad?, en ese momento, y una administración, como a veces le llaman. El pueblo de Dios no quiere nada de eso. Queremos a Cristo, queremos a Cristo. Hermanos, a veces me sorprende ver las cosas que están hablando tantas personas y decir, pero si es tan sencilla la cuestión, denos a Cristo y ya, no queremos saber de otra cosa. Queremos oír de Cristo, queremos comprender mejor su evangelio, queremos comprender mejor su excelencia, no la de las palabras, queremos las excelencias del conocimiento de Cristo, como Pablo le dice a los filipenses. Y debo agregar aquí, hermanos, seamos agradecidos
porque Dios nos concede oír una predicación así. Seamos agradecidos por los verdaderos ministros que están predicando a Jesucristo, que lo tienen a Él como su centro. En segundo lugar, apreciamos el modo espiritual de la predicación. Comparan el modo en que el apóstol predicaba con el que muchos hombres predican en el día de hoy, dependiendo quizás no de sabiduría, dependiendo quizás más bien de las luces, del humo, del musical emotivo en ese momento, de alguna palabra. Hermanos, y esto no es difícil, O sea, si quisiéramos hacerlo, no es difícil. Yo podría hablar de ciertos temas que tienen que ver con la familia, con la muerte, con una pérdida, como para hacerlos llorar. No es difícil lograr eso. Si alguien sabe cuáles son las fibras que hay que tocar y simplemente al estar viendo las reacciones, ¿verdad? Uno dice, este le pesa por aquí, entonces lo voy a hacer llorar. No es difícil lograr eso. Y hay personas que basan su predicación en eso, que hacen florecer una completa histeria en las congregaciones. Gente gritando, llorando, tirada. Otros, por su parte, confunden la espiritualidad de la predicación con levantar la voz o traer siempre vara a la iglesia. Esa predicación con regaños, ¿verdad?, de la que hablábamos en un principio. La predicación espiritual no se distingue por eso. ¿Por qué se distingue la predicación espiritual? Hay una sencillez, hay simplicidad. ¿Saben lo que pasa en la predicación que agrada a Dios? Las personas dicen, lo entendí, me quedó bien claro, ya sé lo que la palabra de Dios dice, entendí lo que dice el pasaje, entendí cómo aplica mi vida, Dios habló a mi corazón en ese momento, y ya. Es algo espiritual, hermanos, es algo sobrenatural, ¿verdad? Escapa a nuestros ojos la forma en cómo eso funciona, en cómo el Espíritu Santo está en este momento enseñándonos más acerca de esta palabra. Pero en lo que respecta al acto externo, es sencillo. Una persona habla, los demás se entienden y sus vidas son transformadas. Así se ve la predicación que agrada a Dios, en un modo espiritual. Por último, aprendamos a distinguir en qué está fundada nuestra fe. ¿Está fundada acaso tu fe en la sabiduría carnal? ¿En algún tipo de argumento? Puede ser el caso de alguien aquí que no haya creído realmente en el Evangelio, que haya escuchado algo del Evangelio, pero no haya creído realmente. ¿Está puesta tu fe en algún método humano, en tu predicador favorito? Así funcionan las sectas. Yo en la mañana mencionaba los movimientos judaizantes. ¿Saben cuál es el primer paso que ellos toman? Secuestrar la Biblia de los creyentes, lo mismo que hacen los testigos de Jehová. Y la forma en que lo hacen es la siguiente. ¿Sabes hebreo? No, yo no sé hebreo. ¿Sabes que Jesús era judío? Sí, Jesús era judío. Entonces, ¿en qué idioma crees que hablaba Jesús? No, pues no sé, pues yo creo que en hebreo, ¿verdad? Y así, hermanos, se van llevando, ¿verdad? Poco a poquito, van metiendo sus explosivos en la mente de las personas. Y cuando una persona menos lo sabe, resulta que le dijeron que el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, ¿verdad? Lo cual es una completa mentira, es un sinsentido. No hay ni un solo manuscrito en hebreo del Nuevo Testamento en toda la evidencia textual que tenemos. Pero esa es la forma, ¿verdad?, astuta en que la sabiduría de los hombres dice, tenemos que quitarles la palabra de Dios para que no la lean, para que no la puedan interpretar. Y entonces les decimos, ¿verdad?, que el único que la puede interpretar es nuestro rabino, ¿verdad? ¿Se oye como algo conocido? Sí, porque en la iglesia romana funciona algo diferente, ¿verdad?, pero en otros aspectos similar. El magisterio de la iglesia, el papa, etc. Y le quitan a los creyentes la palabra de Dios. Nuestra fe no puede estar fundada en la sabiduría del hombre. No podemos depender de lo que un hombre nos esté diciendo. Debemos depender en Jesucristo. Ese es el fundamento de nuestra fe. Y eso por el poder de Dios. La fe verdadera entonces es una que tiene a Dios como su autor, a Jesucristo como su fundamento y al Espíritu como su garantía. La fe trae consigo certeza porque se basa en Dios y no en el hombre. Y Dios no cambia. Él permanece siempre fiel.
Terminemos, hermanos, con esas palabras de la carta a los hebreos. El autor nos dice así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es el Cristo del que queremos oír, que queremos que esté presente en este púlpito y en los púlpitos de las iglesias cristianas. Amén, hermanos. Oremos. Señor, bendito Padre, te damos gracias porque has querido humillar la sabiduría de este mundo, has querido enloquecerla, Señor, y lo has hecho también a través del modo en que tu palabra es predicada. Señor, te damos gracias porque usas a vasos de barro para hablar, Señor, de las excelencias, para mostrar tu poder, para hablar de Cristo. Te rogamos, Señor, que nos concedas ministros en todo el mundo, levantados por ti, capacitados por ti, que vayan por doquier, Señor, hablando de las buenas nuevas. Ayúdanos a apreciar más los ministros que nos has dado, Señor, los ministros que nos permites escuchar también a través del internet, a ser agradecidos, Padre, por tanta bendición con la que nos has rodeado en este tiempo y aprovecharla al máximo, Señor, a atender a la predicación con atención, con humildad, con gozo, a recibirla. Y te pedimos que sigas usando estas predicaciones para transformar nuestras vidas. Señor, gracias. Gracias por la forma en la que obras y porque aunque no podemos verlo, Señor, sabemos que tu Espíritu está entre nosotros aplicando tu palabra y rogamos que lo sigas haciendo de esa manera. También pedimos, Señor, que ahora que vamos a participar de esta ordenanza, tú apliques el Evangelio en nuestros corazones, que lo traigas a nuestra memoria y que podamos celebrar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, entregado una sola vez y para siempre por nuestros pecados, pero vivo ahora, Señor, sentado a tu diestra y también, Señor, presente en nuestra memoria al participar de esta ordenanza. Por favor, permítenos comer y beber espiritualmente de Cristo para seguir siendo alimentados en esta carrera. Por favor, Señor, bendice estos elementos, el pan y la copa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.